10 razones por las que la Iglesia Católica está perdiendo fieles. Este fenómeno es complejo y multifacético, y puede variar en función del contexto social, político y económico de cada región. Sin embargo, a continuación se profundiza en varios de los factores que han contribuido a esta tendencia. La transformación de los valores sociales es uno de los factores más destacados. A medida que las sociedades se han modernizado, han cambiado las prioridades de las personas, especialmente en las generaciones más jóvenes. En muchas culturas, especialmente en las occidentales, se ha observado un cambio hacia valores más individualistas, materialistas y centrados en el bienestar personal, en contraposición con los valores comunitarios y espirituales promovidos por las religiones tradicionales. La globalización y la expansión de Internet también han permitido un mayor acceso a ideas diversas, lo que ha generado que muchas personas cuestionen las enseñanzas y prácticas de la Iglesia. La idea de que cada individuo puede encontrar su propia verdad y su camino hacia el bienestar ha ganado fuerza, haciendo que la Iglesia, vista por algunos como una institución rígida con un dogma inmutable, pierda atractivo. La secularización se refiere al proceso por el cual la religión pierde su influencia sobre las instituciones y la vida pública. Este proceso ha sido particularmente notable en Europa y América del Norte, donde las generaciones más jóvenes han sido educadas en contextos cada vez más laicos y en sociedades donde la religión ya no es el centro de la vida social. En muchas sociedades modernas, las personas ya no perciben la religión como algo necesario para su identidad o su vida diaria. La secularización ha llevado a una disminución en la asistencia a los cultos, a la desaparición de muchas costumbres religiosas tradicionales y a la pérdida de la influencia de la Iglesia en áreas como la política, la educación y el bienestar social. Uno de los factores más dolorosos y críticos que ha afectado a la Iglesia Católica es la revelación de numerosos casos de abuso sexual por parte de clérigos, especialmente a partir de finales del siglo XX y principios del XXI. Estos escándalos han sacudido la confianza de los feligreses en la Iglesia y en su jerarquía. Los informes de abuso sexual han afectado tanto a la Iglesia como institución como a la figura del sacerdote como representante de Dios. Muchos fieles han expresado su desilusión y rabia ante la falta de respuestas adecuadas, la cultura de encubrimiento dentro de la jerarquía eclesiástica y la sensación de que la Iglesia no ha hecho lo suficiente para rendir cuentas. Esta pérdida de confianza ha llevado a muchos a distanciarse de la institución, contribuyendo a la caída de la asistencia a las iglesias. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica para adaptarse a los tiempos cambiantes, muchos jóvenes no se sienten atraídos por la Iglesia. Las nuevas generaciones han crecido en un mundo muy diferente al de sus padres y abuelos, marcado por avances tecnológicos, una mayor conciencia de la diversidad cultural y religiosa, y la accesibilidad a una gran cantidad de información. La Iglesia Católica, en muchos aspectos, no ha logrado conectar con las preocupaciones y aspiraciones de los jóvenes. Los mensajes de la Iglesia sobre temas como el papel de la mujer, el matrimonio, la homosexualidad y otros aspectos de la vida cotidiana a menudo no resuenan con las experiencias y valores de los jóvenes. Esta desconexión entre la doctrina de la Iglesia y la realidad social ha creado una brecha que ha reducido el número de jóvenes involucrados activamente en la vida religiosa. La ciencia moderna ha proporcionado explicaciones detalladas sobre muchos de los fenómenos naturales que anteriormente se atribuían a la intervención divina, lo que ha reducido la percepción de la necesidad de una religión organizacional. Descubrimientos en física, biología, psicología y otras áreas han ofrecido respuestas más accesibles y basadas en evidencia a preguntas fundamentales sobre el universo, el origen de la vida y la naturaleza humana. En un contexto de creciente conocimiento científico, las creencias religiosas tradicionales pueden parecer menos convincentes o necesarias. Muchas personas hoy en día sienten que pueden encontrar un propósito y un sentido en la vida sin necesidad de una religión organizada, lo que contribuye a la pérdida de feligreses en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya no es la única opción religiosa para muchas personas. En la actualidad existe una gran diversidad de opciones religiosas y espirituales, desde otras denominaciones cristianas hasta religiones no cristianas, movimientos espirituales alternativos y filosofías seculares. Esto ha fragmentado el panorama religioso y ha reducido el monopolio que la Iglesia Católica tenía en muchas regiones. Las personas ahora tienen acceso a una variedad de enfoques espirituales que pueden ser más flexibles o acordes con sus creencias personales. Por ejemplo, el movimiento de la espiritualidad sin religión ha ganado fuerza, con muchas personas buscando una conexión espiritual sin las estructuras y reglas tradicionales de las instituciones religiosas.
Además, algunas personas se sienten atraídas por otras iglesias cristianas que parecen ofrecer una visión más inclusiva o moderna de la fe. La familia ha sido una de las instituciones clave en la que la Iglesia Católica ha ejercido su influencia. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha producido una transformación significativa en los modelos familiares. Los cambios en las dinámicas familiares, como el aumento de divorcios, la aceptación de las relaciones homosexuales y la reconfiguración del papel de la mujer, han puesto en conflicto las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Muchas personas, especialmente aquellas que forman parte de familias no tradicionales o que han experimentado situaciones de divorcio, se sienten alienadas de una Iglesia que aún mantiene posturas conservadoras sobre estos temas. La falta de flexibilidad para adaptarse a estos cambios sociales ha llevado a que muchos dejen de sentirse parte de la comunidad católica. La Iglesia Católica ha sido tradicionalmente una institución con un enfoque rígido en cuanto a sus doctrinas y enseñanzas. A pesar de ciertos intentos de modernización, como el Concilio Vaticano II en los años 60, muchos consideran que la Iglesia no ha sido lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios en la sociedad contemporánea. Cuestiones como la postura de la Iglesia sobre el uso de anticonceptivos, el celibato sacerdotal, el aborto y los derechos LGBTQI han generado desafección entre los feligreses, especialmente aquellos que buscan una Iglesia más inclusiva y que acepte las realidades de la sociedad moderna. En muchas comunidades, la práctica religiosa ha perdido su relevancia frente a las prioridades cotidianas de las personas. Muchas personas ya no ven la misa o la confesión como algo esencial en sus vidas, ya que la Iglesia no parece ofrecer respuestas satisfactorias a sus inquietudes. Además, las ceremonias religiosas, especialmente las misas tradicionales, pueden ser percibidas como monótonas o desconectadas de las experiencias emocionales y espirituales de los fieles. La falta de una experiencia espiritual profunda o significativa durante los servicios puede llevar a que los fieles busquen otros medios de conexión espiritual, como la meditación, la oración personal o incluso la práctica de otras religiones o filosofías. El escepticismo religioso y el ateísmo están en ascenso en muchas sociedades, especialmente entre los más jóvenes. A medida que las personas se sienten más cómodas viviendo sin una fe religiosa, la asistencia a la Iglesia disminuye. En algunos contextos, los movimientos ateos y agnósticos han ganado visibilidad, ofreciendo un espacio para quienes rechazan las creencias religiosas tradicionales. El ateísmo, en particular, está siendo cada vez más aceptado en sociedades que antes eran muy religiosas, y la idea de vivir sin Dios o sin necesidad de una institución religiosa se ha vuelto una opción más viable para muchas personas. En resumen, la disminución en la asistencia a la Iglesia Católica es un fenómeno complejo que involucra una interacción de factores socioculturales, políticos y religiosos. La secularización, la pérdida de relevancia de la Iglesia frente a los cambios sociales y la crisis de confianza interna debido a los escándalos han creado un escenario en el que muchas personas ya no encuentran un motivo suficiente para seguir asistiendo a los servicios religiosos.